¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Ya estamos aquí transmitiendo. Aunque no es en vivo, hermanos, eh, quiero decirles pues que se conecten. Estamos conectados todos al mismo tiempo viendo este mensaje de hoy. Que nos saludemos, que nos motivemos unos a otros, ¿verdad? Como dice la Biblia, que nos debemos de estimular al amor. Para que entre todos, hermanos, nos fortalezcamos, entre todos podamos alentarnos y alentar a otros. Bendito sea el Señor. Y hermanos, pues mientras se van conectando, vamos a entonar una alabanza el día de hoy. Bendito sea el Señor, que tiene mucho que ver con el tema de esta noche. Tiene mucho que ver con este tema. Vamos a entonar esta alabanza. Mando saludos a la iglesia de Shalom en Yaché, y también a los jóvenes de allá, de Shalom, a los jóvenes de Dios es Amor, a la iglesia en general de Dios es Amor, a mi familia, a todos mis amigos que nos estén viendo. Muchos saludos. Reciban un cordial saludo de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, mi esposa Cindy, mi hijo Ciel. Que el Señor les bendiga grandemente, les guarde en este tiempo que estamos pues en pandemia. Es un tiempo difícil para muchos, pero también nosotros, dice tu palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos entonces a entonar esta alabanza, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Perdón, vamos a empezar. Gloria a Dios. Bendito es el Señor para siempre. Gloria a Dios. A Él sea la gloria y la honra para siempre, mis hermanos. El tema de hoy, hermanos, se llama ¿Conoces a Jesús? Hoy vamos a saber si realmente conoces a Jesús. Hoy tienes que decidir y saber si realmente le conoces. Esta pregunta es determinante, hermano. Es determinante. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Santo es Dios, santo es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Dios, revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Amén, gloria a Dios, al Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono. Gloria a Dios. Alaba al Señor ahí donde se encuentra, hermano. En su casa. Si está trabajando, no sé, donde se encuentre, alaba al Señor. Alábele. Únase conmigo a esta alabanza. A Él sea la gloria y la honra y el poder. Bendito sea el Señor. Aleluya. Este canto dice, quiero conocerte.
Gloria a Dios. Quiero conocerte, Señor. Bendito sea el Señor. Glorifícate, Padre. Recibe la gloria y la honra. Aleluya, gloria a Dios. Glorifícate. Conocerte cada día más a ti. Estar en tu presencia y adorar. Amén. En su presencia, aleluya. Revélanos tu gloria. Amén. Queremos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Amén, gloria a Dios, santo es el Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono. Alábele, hermano, glorifique su nombre. Dele la gloria a Él. Prepare su corazón para el mensaje de esta noche. Prepare su mente y su corazón. Conéctese. Ya se conectó en YouTube. Ahora conéctese, pero con Cristo, con nuestro Señor. Conéctese, hermano, de todo corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. A Él sea la gloria y el poder. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a... cuando terminemos el mensaje, vamos a escuchar, a cantar otra alabanza. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y en este momento, hermanos, vamos ya a iniciar el mensaje de esta noche. Gloria al Cristo para siempre. Bendito sea el Señor. Pues, hermanos, gracias por estar conectados. Cuando termine la grabación, el mensaje pueden mandarlo a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros. Les va a ser de mucha bendición el mensaje del día de hoy. Gloria a Dios. Vamos a movernos de aquí un poquito, hermanos, porque gloria al Señor, porque necesitamos el espacio. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El tema de hoy, hermanos, es: ¿conoces realmente a Jesús? Es una pregunta muy importante y muy profunda, hermanos. Muy importante. ¿Realmente conoces a Jesús? Analízalo. Tal vez me vas a decir, pues sí, desde que era niño iba a la iglesia, iba a la escuela dominical, desde que era niño iba a la escuela bíblica de vacaciones. Tal vez me puedas decir, sí, conozco a Jesús, ya soy bautizado, me bautizaron, llego al templo regularmente. Pero el día de hoy vamos a ser honestos, vamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente al mensaje de la palabra de Dios. Y el texto bíblico que vamos a estar leyendo, hermanos, se encuentra en Juan, gloria a Dios, en Juan 1, capítulo 1, versículo 30 al 34. Pero vamos a empezar con el
versículo 30. Amén. El miércoles pasado, nuestro hermano Irving nos estuvo hablando acerca del versículo 29 sobre el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él nos explicaba de dónde viene este término, qué significa, qué significó el Cordero Pascual, que tiene que ver ese Cordero con Jesús y por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Vamos a continuar más en versículo 30, hermanos, para este mensaje, para el tema de hoy. ¿Conoces realmente a Jesús? Yo quiero, antes de avanzar, hermanos, quiero hablar y hacer una diferencia entre Juan el apóstol y Juan el Bautista. Juan el apóstol fue el que escribió el Evangelio de Juan. Así que yo voy a ser muy específico. Cuando hable de Juan apóstol lo voy a decir. Cuando hable de Juan el Bautista lo voy a decir. Para que no se confunda. Por ejemplo, este Evangelio se llama Juan. Y él es el apóstol. El apóstol de Juan escribió el Evangelio en los años aproximadamente 80, 95 después de Cristo. En esos años es el último evangelio de los 4 evangelios, fue el último que se escribió, y Juan, como era el más joven de los discípulos, pues fue el que vivió más tiempo, y se cree que fue el único, se sabe que fue el único que no murió como mártir, aunque estuvo preso en la isla de Pasmo. No murió como mártir, sino murió de vejez. Pero Juan fue el que escribió este último evangelio, ¿verdad? Y Juan se enfocó en la deidad de Jesús. Juan desde el principio nos habla de la deidad de Cristo. Ya en primera de Juan, aquí mismo en este capítulo, en el capítulo, gloria al Señor, 1, versículo 1, 2 y 3, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, desde el principio, desde el inicio de su evangelio, Juan se enfoca en la deidad de Cristo. Quiere demostrar que Jesucristo es Dios a través de sus hechos, de su preexistencia, a través de sus palabras, de la vida misma de Jesús. Y el pasaje se desarrolla en la vida de Juan el Bautista. Entonces, ahorita vamos a leer lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo esto: de este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Gloria al Señor. Entonces, Juan el Bautista, como sabemos, fue hijo de Zacarías y de Elizabeth, que lo concibieron cuando ellos eran viejos o ya ancianos, y su mamá era estéril, así que él fue producto de un milagro. Él, de manera indirecta, digamos, milagrosa, conoció a Jesús desde que estaba en el vientre de su mamá. Cuando María fue a visitar a Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Llegó María a visitarla, era su pariente, se cree que eran primas, y que cuando María entra a la casa y saluda a Elizabeth, dice la palabra de Dios que el niño brincó en el vientre, Juan el Bautista, ¿verdad? Brincó en el vientre de su mamá y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Gloria al Señor. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Que desde el vientre de su madre ya había sido lleno del Espíritu Santo. Por eso nosotros, hermanos, debemos de pedir por nuestros hijos para que también sean llenos del Espíritu Santo. Nuestros hijos, ¿verdad? Qué bueno que van al templo, pero ellos necesitan también conocer a Jesús, también
recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pero sobre todo amar a Jesús, conocerle más y más y ser llenos del Espíritu Santo. Y debemos de orar y ministrarle la llenura del Espíritu. Entonces Juan creció lejos de Jesús. No se sabe si se vieron alguna vez en su niñez, pero creció lejos de Jesús. Sin embargo, Juan conocía de la preexistencia de Jesús. Y siendo él mayor, fíjate, él nació primero que Jesús, y siendo mayor que Jesús, dice, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Gloria al Señor. Viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Entonces, Juan no estaba hablando de que existía antes biológicamente, porque no fue así. Al contrario, Juan era mayor, nació antes que Jesús. Fue concebido antes que Jesús. Entonces, hermanos, él estaba hablando de la preexistencia de Jesús, que tiene mucho que ver con lo que ya leíamos hace un momento en el capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y bondad. Entonces, hermanos, de eso estaba hablando Juan, de la preexistencia de Jesús. Así que él le conocía en un sentido espiritual, ¿verdad? Antes de verlo. Y aquí es muy importante, hermanos, que valoremos esta acción de Juan, de que antes de verlo ya le conocía. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Amén. Los que no vieron, pero creyeron, son felices, bienaventurados. Y Juan no le vio, no le había visto. Sin embargo, creyó y llevó a cabo su llamado. En el siguiente versículo 31 nos dice, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan, aquí vamos a hablar, hermano, el llamado de Juan. Él, hermano, sin conocerlo personalmente, físicamente, realmente sí le conocía espiritualmente, sabía de él, pero también tenía la experiencia espiritual de conocerle. Y él estaba convencido de su llamado. Y su llamado, hermanos, de preparar el camino del Señor, lo llevó, hermanos, a tener el título de parte de Jesús como el más grande de los profetas. Gloria al Señor. Fíjense cómo mismo su padre, Zacarías, profetizó acerca de él y dijo, y en Lucas 1:76 a 78, y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará del cielo el sol naciente. Fíjense cómo su propio padre, inspirado por el Espíritu Santo, habló acerca de Juan el Bautista. Serás llamado profeta del Altísimo. Y el Señor Jesús dijo, gloria al Señor, acerca de Juan, que no había habido un profeta nacido de mujer más grande que Juan. No había un profeta nacido de mujer más grande que Juan. Y hermanos, qué privilegio para Juan preparar el camino del Rey de Reyes. Juan fue como un embajador
que empezó a anunciar la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, del Mesías. Y empezó a instruir al pueblo y a desafiar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Porque el pueblo de Dios está sumergido en la maldad, en el pecado. Israel estaba bajo el pecado, bajo maldición, bajo tinieblas, estaba en tinieblas. De hecho, en los versículos que leí, dice: darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente. El sol naciente, que es Jesús. Entonces, hermanos, este texto en Juan 1:31 que estamos viendo en pantalla nos dice: yo ni siquiera lo conocía físicamente, ¿verdad? Pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Fíjense, hermanos, cuán importante es el ministerio de Juan, que dice: para que Jesús se revelara a su pueblo, era necesario el ministerio de Juan. Para que Jesús se manifestara con su poder, con sus mensajes, con la predicación, con la sanidad y todo lo que Jesús hizo y dijo en su vida, para que Jesús iniciara su ministerio, era necesario el ministerio de Juan. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Juan no hubiera cumplido su llamado, su ministerio? Este texto nos dice que para que era necesario, si Juan no hubiera cumplido su ministerio, Dios hubiera levantado a otro lo hubiera hecho, pero Jesús no se iba a manifestar hasta que se cumpliera la palabra de Dios, ¿verdad? Dicha en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. No se iba a manifestar hasta que hubiera alguien que preparara al pueblo, que llevara al pueblo al arrepentimiento, que fuera allanando, dice que fue allanando el camino a Jesús. Y hermanos, yo me pregunto, si Jesús no ha vuelto, y Él lo prometió volver por su iglesia, ¿acaso no ha vuelto porque tal vez nosotros no estamos cumpliendo nuestro llamado? No estamos cumpliendo la responsabilidad de compartir el evangelio, de evangelizar, de predicar el evangelio en todo el mundo. Por eso Él no se ha manifestado. Pedro lo dice en su carta, que no es que Cristo se tarde en su venida, sino que está esperando con paciencia a que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo oirán de aquel? ¿Cómo van a creer en aquel del cual no han oído? Dice Romanos. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo va a venir Jesús? Hoy se predica la venida de Cristo, pero ¿cómo va a venir si no estamos cumpliendo, no estamos llenando la tierra de su palabra, del evangelio de Cristo? Necesitamos, hermanos, asumir nuestra responsabilidad, nuestro llamado como Juan el Bautista y propiciar la segunda venida de Cristo. De nosotros, hermanos, depende que Cristo venga pronto. De nosotros, desde la predicación del evangelio de Cristo. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el Señor. El siguiente punto, hermanos, ahí mismo en el versículo 32 y 33 nos habla de la experiencia de Juan el Bautista. Juan declaró, dice: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos.
la experiencia de Juan. Vi al Espíritu Santo descender del cielo sobre él como una paloma y permanecer en él. Yo lo vi. 30 años de espera, hermanos. 30 años que Juan había estado esperando conocer al Mesías. Y no sé cuántos años Juan predicó, el Evangelio de arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Pero por lo menos toda su vida esperó el cumplimiento. Quería conocer cara a cara a Jesús. Yo me imagino, ¿verdad, hermanos? Esa experiencia gloriosa de Juan. Cómo quedó absorto al ver a Jesús. Y yo pienso que cada vez que bautizaba a alguien con cierto carisma, él miraba al cielo a ver si descendía una paloma y se posaba sobre él para saber si ese era el Mesías. Él estaba anhelando todos los días la llegada del Mesías. Imagínense ese momento, hermanos, cuando por fin conoce a su Señor cara a cara. Y ve la paloma o el Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre él. Y luego escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué experiencia gloriosa para Juan. Él tuvo realmente un encuentro personal con Jesús. Entonces, hermanos, esto nos enseña que no es suficiente ir a la iglesia o haber nacido en un hogar cristiano, que necesitamos tener una experiencia personal, que nadie nos cuente qué se siente nacer de nuevo. Y quiero considerar lo siguiente, hermanos. Gloria a Dios. La historia de Jesús y Nicodemo. Vamos a considerar la historia de Jesús y Nicodemo. Nicodemo, hermanos, ustedes saben, era un escriba. Nicodemo era un maestro de la ley. Era fariseo, funcionario de gobierno. Tenía un alto cargo, era rico, era religioso. Estoy seguro que Nicodemo era de lo mejorcito que había, de lo mejor que había en la religión farisea. Porque tuvo la humildad de ir a ver a Jesús, aunque sea con miedo, a escondida, de noche, pero por lo menos tuvo la humildad de ir a conocerlo y a preguntarle. Juan 3:3 dice, Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Sabemos de Dios. Entonces él veía que lo que Jesús decía y hacía venía de parte de Dios, era irrefutable. No era como los otros fariseos que eran incrédulos. De alguna manera él ya estaba creyendo en Jesús y fue a conocerlo. Pero Jesús no se dejó llevar por sus halagos. Jesús dijo, inmediatamente haciendo a un lado los elogios de Nicodemo, inmediatamente Jesús les dijo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y como Nicodemo no sabía de qué estaba hablando, Jesús todavía le dice en el versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, o de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo es: qué bueno que sirves a Dios, qué bueno que eres religioso, qué bueno que llegas al templo, que enseñas, que predicas, que conoces las escrituras, pero te falta una cosa.
nacer de nuevo. Wow. Me pregunto yo, ¿cuántos cristianos, entre comillas, llegan al templo y cumplen todos los requisitos de ser un cristiano y no han nacido de nuevo? ¿Cuántos no han nacido de nuevo? Han sido bautizados, se congregan, ofrendan, diezman, a lo mejor sirven, incluso sirven en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Y tal vez por eso muchos cristianos o muchos congregantes ni siquiera se han bautizado. Otros no participan de la mesa del Señor. Y otros no sirven en la iglesia o no le sirven a Dios porque ni siquiera pueden ver el reino de Dios. Mire, observe cómo el Señor le dice primero. Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni siquiera puede verlo. ¿Cómo va a entrar al reino si ni siquiera puede ver cómo Dios opera, cómo Dios obra? No puede ver la obra de Dios. No tiene una visión espiritual. No puede ver las personas como almas perdidas. No puede ver a las multitudes como ovejas sin pastor. No pueden ver. Es como un ciego tratando de entrar a una casa nueva o de un amigo que no conoce la casa. Por primera vez llega a una casa y quiere entrar. No va a entrar si ni siquiera puede ver la puerta. Y más adelante Jesús le dice, el versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí habla de entrar. Dice, bueno, no solamente no vas a poder ver, no, menos vas a poder entrar. Si no puedes verlo, no puedes ver el reino de Dios, menos vas a poder entrar. Y como Nicodemo pensaba que estaba hablando de volver a nacer físicamente, biológicamente, y lo veía imposible, Jesús le dice, bueno, eres tú maestro de Israel, no sabes esto. Le dice el versículo 6, lo que nace del cuerpo o de la carne es cuerpo. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. O lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu es espíritu. Y hay un texto bíblico, hermanos, que nos va a ayudar a entender un poco más esto. Y aquí voy a mover tantito. Dice Juan 11 y 13. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aquí este texto nos complementa lo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual que viene de parte de Dios. Es Dios el que lo produce, hermanos. Es Dios. Y no solamente Dios, ahí obran las tres, la Trinidad. El Espíritu Santo que convence de pecado, el Hijo que nos perdona, nos limpia, y el Padre que nos acepta, que nos adopta como hijos legítimos y que ahora le pertenecemos a Él como sus propios hijos, como Jesucristo. Ese es, hermanos, el nuevo nacimiento. Pero esto, hermanos, no hay una fórmula para nacer de nuevo. Es mentira que quien pasa al altar y repite una oración, ya con eso es cristiano. No, hermano, hemos vivido engañados o a veces hemos producido cristianos express. Yo participé en muchas campañas masivas y las estadísticas decían, el día de hoy se salvaron 1000 personas. Y mañana y al día siguiente día, no, hoy fueron 1500. Pero porque pasaban al altar y repetían una oración, decían, ya son salvos. Y muchos así lo creían, ¿verdad? Sin embargo, muchos de ellos eran reincidentes, se restauraban espiritualmente. Muchos de ellos
solo repetían una oración, pasaron porque su papá, su mamá los presionó, la novia, la esposa, no sé, lo hicieron bajo presión. Pero una cosa es decirle a la gente que si repite la oración del pecador va a ser salvo. Otra cosa también es que ellos lo crean, ¿verdad? Pero lo más importante no es eso, hermano. Lo más importante es nacer de nuevo, experimentar el nuevo nacimiento, que es lo que hace que tú realmente cambies de vida. Es el nuevo nacimiento lo que hace que tú cambies de vida, hermanos. Gloria al Señor. Que tú seas una nueva criatura, que las cosas viejas pasen, que empieces a hacer cosas nuevas, que empieces a perdonar, que empieces a llamarle a los que le has hecho daño o a visitarlos para pedirle perdón. Es el nuevo nacimiento lo que hace que el que odia perdone y empiece a amar. Es el nuevo nacimiento que hace que los matrimonios se reconcilien, que el padre se reconcilie con el hijo y el hijo con el padre o con su mamá. Es el nuevo nacimiento. Y cuando no hay eso, definitivamente no has nacido de nuevo. Si tú todavía guardas rencor, resentimiento en tu corazón, no has nacido de nuevo. Todavía estás en tus pecados. Todavía estás lejos de Dios. No es suficiente nacer en un hogar cristiano o llegar a la iglesia. No, hermanos, tienes que vivir, experimentar. Amigo que me escucha, familia, tienes que experimentar ese nuevo nacimiento. Y eso es algo que una experiencia única. Y solo los que lo han vivido los van a entender, o sea, son los que pueden decir, yo ya lo viví, yo sentí un dolor por mis pecados. La mayoría de ellos lloran, claman por misericordia, porque el Señor, el Espíritu Santo los convenció de pecado y se sienten miserables delante de Dios, se sienten perdidos y claman a Dios por perdón, por misericordia, y eso hace que se conviertan de verdad. Y luego dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y empiezan a dar frutos nuevos, un cambio de vida, un cambio de dirección. Se van las malas palabras o empiezas a controlar tu lengua, a controlar tus acciones, tus actitudes, tu mente. Hermanos, Dios quiera que el día de hoy tú puedas realmente conocer a Jesús. Realmente conocer a Jesús. Y Juan, y hablando del testimonio de Juan, dice Juan el Bautista, versículo 34, yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. El que nace de nuevo, el que realmente ha tenido un encuentro personal con Jesús, empieza a dar testimonio y a decirle a sus amigos, sus compañeros, su familia, miren, he conocido a Jesús, Él me ha cambiado, cambió mi corazón duro, mi corazón lleno de pecado, mi corazón lleno de maldad, cambió mi forma de pensar, de actuar, soy diferente porque yo conocí a Jesús. Y empiezas a dar testimonio de Jesús, a dar frutos, hermanos. El Señor le dijo a sus oidores de una vez, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Entonces, hermanos, no es suficiente llamarle Señor, bautizarse, ir al templo. Es necesario nacer de nuevo, hermanos. Vamos a ir concluyendo, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Me gustaría poner algo también de música, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos, para ir concluyendo, quiero leer lo siguiente. Conocer a Jesús como el Mesías, gloria a Dios, el Hijo de Dios o
Bendito sea el Señor. Conocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios o Dios mismo puede ser un conocimiento intelectual, mera información que no transforma o cambia una vida. Tal vez tú naciste en un hogar cristiano o católico o de otra religión y conoces a Jesús como buen mexicano, sabes de Él, pero si no has tenido un encuentro personal con Él, todavía no le conoces. Es necesario tener una experiencia espiritual y personal de haberle conocido. La experiencia del nuevo nacimiento, donde interviene la Trinidad a favor del ser humano. Y esa experiencia, como ya mencionaba hace un momento, es lo que produce el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo convence de pecado y nos trae a Jesucristo. Él es el que nos tiene que convencer. No es una fórmula mágica, no es repetir una oración y ya. No se trata de eso, hermanos. Yo recuerdo que cuando compartí el Evangelio con una compañera de estudio en el Tecnológico de Villahermosa, yo pude haberle dicho cuando le prediqué en una biblioteca ahí en la escuela, pude haberle dicho, repite conmigo esta oración para que sea salva. Pero yo quería que ella tuviera una experiencia personal, única, privada con el Señor. Y le dije, cuando llegues a tu casa, antes de dormirte, ora al Señor con tu propia palabra, confiésale tus pecados y dile a Jesús que te reciba, que te perdone, que te limpie, que produzca en ti ese nuevo nacimiento. Hermanos, al día siguiente, cuando la volví a ver, era otra persona. Su rostro había cambiado, estaba iluminado, aleluya. Había paz, en su rostro se reflejaba que había hablado, que había estado en la presencia de Jesús. Porque había paz en su rostro, había alegría, había gozo. Y me dijo, lo hice, hablé con Él y Él me ha perdonado. Y he sentido su presencia. Y desde entonces ella nació de nuevo. Esta amiga que a lo mejor me está escuchando, vive en Paraíso, Tabasco, casada y con 2 o 3 hijos, no me acuerdo. Ella, con 2 hijos, ella conoció a Jesús esa noche en su casa, en el privado de su casa, en su recámara. No tuvo que repetir una fórmula mágica, solo abrió su corazón, solo dijo, aquí estoy, solo clamó a Jesús y le dijo, mira, aquí estoy. El Espíritu Santo la había contrictado, la había convencido de que era pecadora y que necesitaba a Jesús. Y si el Espíritu Santo no te convence de pecado, de que eres que necesitas a Jesús, y perdóname esta palabra, que eres miserable porque no tienes a Cristo realmente, que estás lejos de Dios porque no sientes su presencia, porque no experimentas el gozo y la paz de Dios, solo tienes una religión. Hoy puedes experimentar la presencia de Dios y tener un encuentro personal con Jesucristo, como Juan el Bautista, como esta amiga que encontró a Jesús y no repitió una oración mágica, solo abrió su corazón. Abre tu corazón, mi hermano, abre tu corazón en esta noche, abre tu corazón y recíbele. Entrégate a Él, entrégate a Él. Tú le necesitas. Jesús no te necesita. Jesús no te necesita. Tú le necesitas a Él. Tú necesitas su perdón, su misericordia, su sangre que te limpie de todo pecado. Y entonces sí serás un hijo de Dios, nacido de Dios. Obra del Espíritu Santo.
entonces sí vas a experimentar verdadera paz, gozo en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la escasez, en medio de la falta de trabajo, en medio de esta pandemia. Vas a experimentar gozo, paz, esperanza, porque su presencia estará contigo. Abre tu corazón y recíbele. Abre tu corazón, o más bien entrega tu corazón al Señor. Entrégale tu vida. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Entrega tu vida, tu corazón al Señor. Deja que Él cambie, transforme tu vida. Produzca en ti ese nuevo nacimiento, esa experiencia gloriosa que hará que tú también des testimonio como Juan el Bautista. Des testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida y digas y señales a Jesús como el Cordero de Dios. He aquí, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo lo vi, yo lo experimenté. Vas a poder decir: Él cambió mi vida, cambió mi hogar, cambió mi familia. Oh, gloria a Dios. Y desde que yo abrí mi corazón a Jesús y entregué mi vida, todo fue cambiando poco a poco en mi hogar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo no te voy a hacer repetir una oración mágica. En cuanto puedas, en tu recámara, antes de dormir, a solas con el Señor. Si estás a solas ahorita, si estás solo en tu recámara, ahí dile cuánto le necesitas. Dile: te necesito. Si el Espíritu Santo está redarguyéndote de pecado, dile: te necesito. Te necesito. Ten misericordia de mí, dile. Ten misericordia de mí. Ten piedad. Perdóname. Si tú no reconoces tus pecados, no puedes ser salvo. Si no reconoces que Jesús es el único que puede salvarte y cambiar tu vida, no puedes ser salvo. Si no entregas tu corazón, tu vida al Señor, no puedes ser salvo, hermano. Renuncia a tu religión o a la religión que vives. Y no me refiero no es porque yo te quiera convencer, ¿verdad?, de otra religión. No. Me refiero que si, aunque seas pentecostés, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová o católico, eso no te va a salvar. Ninguna religión te va a salvar. Solo Cristo te puede salvar. Entrega tu vida a Cristo y serás salvo. Tú y tu casa. Cuando mi padre entregó su vida a Cristo, él tomaba mucho y era mujeriego y era pobre. Tres cosas, ¿verdad?, terribles. Por eso vivíamos escasez en la casa, en el hogar. Yo no lo viví tanto como mis hermanos mayores. Pero cuando él renunció a su vida, entregó su vida a Cristo, se arrepintió, llevó a Jesús con él a la casa. Y todo empezó a cambiar en mi hogar. Todo empezó a cambiar en mi familia. Y el Señor fue alcanzando poco a poco a mis hermanos, a mi madre y a toda la familia. Gloria a Dios. Ábrele tu corazón al Señor y entrégate a Él. Entrégate a Él. Amén. Gloria a Dios. Háblale con tus propias palabras. Reconoce que eres pecador y háblale con tus propias palabras. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a cantar esta alabanza, hermanos, para terminar. Vamos a cantar esta alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mi corazón encontré la salvación. Gloria a Dios. Siempre contemplar. Amén. Eres mi adoración.
y mi eternidad. Tu gloria, mi interior. Amén, gloria al Señor. Cautivado por Tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Alabanzas al Cordero. En ti encontré mi salvación. Amén. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Gloria a Dios. Amén, te exaltamos, Señor. Gloria a Cristo. Te alabamos, Padre, te adoramos. Digno eres, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. si cantamos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. A Él le damos la gloria y la honra para siempre. Hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos contentos de haber compartido la palabra de Dios y de estar en contacto con ustedes. Aquí nos estaremos saludando, ¿verdad? Nos estaremos viendo pronto. Pues nos veremos, si Dios quiere, el domingo, aunque yo no voy a predicar, pero ahí en el chat nos estaremos viendo, saludando. Síguela pasando bien a pesar de la situación. Confíe en el Señor. Resguárdese y disfrute este tiempo con su familia, con sus hijos, con sus seres queridos. Llámele a los que no tenías tiempo para hablarle, ahora tienes tiempo, llámele. Haga esa llamada que tienes pendiente. Y si puedes visitar de manera imprescindible a alguien, igual. No sé cómo le vamos a hacer con las mamás, pero pues
pídanle sabiduría a Dios para hacer algo por ellas, aunque sea por Facebook. Salude, cántale a su mamá, honren a sus padres, honren a sus, en este caso a sus madres, honren. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos muy pronto. Esperamos en Dios que en el templo muy pronto, y si no, pues nos vemos el domingo a través de las redes sociales. Amén. Dios les bendiga.